Hola, buenos días, bienvenidos a este programa de Judaísmo Hoy, donde hoy tenemos una serie de temas muy interesantes, diferentes, extraños incluso. Vamos a admitir a todos los que no han sido admitidos, por favor. El primero de los temas que tenemos hoy es un tema que estuvimos pues discutiendo en las últimas semanas sobre las diferencias entre los judíos árabes, los judíos sefaradíes y los judíos ashkenazim. Y yo sé que lo hemos hablado muchas veces, pero siempre se sigue confundiendo en buena medida gracias a la confusión que ha generado el Estado de Israel alrededor de todo esto, pero vamos a tratar de aclarar quiénes son quiénes en este mundo de confusiones. Entonces, el primer punto que queremos tratar es los judíos árabes han vivido en los países árabes desde siempre. Para ellos, cuando no sé, por ellos no deberían de rezar en Tisha B'Av, porque para ellos Tisha B'Av fue la creación y la fundación de todo esto. Un segundo, permítanme, entrada. Isaac, ¿quieres agregar algo? No, sigue Daniel, sigue tú. It's connected? Yeah, it's all good. This is going to be your user ID now to log in and your password here, uppercase AT&T. Hopefully that's Bueno, clear. Thank you. It's just going to ask you about paperless billing now, but you could do that later and the internet's active now. Thank you very much. You have a Yeah, good day. thank you. Yeah. Ok, bueno, dado que aquí fue un interesante verbeo cultural, Daniel. Seguimos. Mientras, Daniel, te quedaste en hablando de los judíos árabes, hablando de Tisha B'Av. sí, Que, oye, Daniel, nada más como detalle, es diferente Tisha B'Av que los que se festejan estos días, que es Tu B'Av, que son totalmente diferentes, suenan muy parecidos, pero son diferentes. bueno, vamos a regresar a Tisha B'Av. Hay quienes van en Tisha B'Av a rezar por la destrucción, a recordar la destrucción de los templos como una gran tragedia en la historia judía. Y yo he llegado a la conclusión que es exactamente al revés, que realmente Tisha B'Av es una gran bendición en la historia judía. ¿Por qué? Bueno, porque en Tisha B'Av destruyeron el templo 2 veces. Y las 2 veces las destruyeron porque los judíos ortodoxos religiosos que vivían en Israel en ese entonces decidieron que tenían que hacer un levantamiento para rescatar las escrituras que Dios les dejó de una tierra que según ellos Dios les dejó. El caso es que las 2 veces perdieron y las 2 veces los judíos que salieron de Israel en ese entonces fueron realmente las semillas del judaísmo moderno en todas sus formas. Vamos a la primera vez. La primera vez fueron expulsados a Babilonia. En Babilonia de pronto los libros de texto y los libros de historia dicen que regresaron de Babilonia cuando Ciro el Grande les permitió regresar. Bueno, es y no es cierto eso, porque los que estaban educados, los que estaban acomodados en Babilonia, sea Irak, no regresaron. Regresaron la mano de obra barata que mandaron a trabajar a Israel y los demás se quedaron en Babilonia. Tan se quedaron en Babilonia que apenas en 1965 se destruyó esa comunidad y no se destruyó porque eran judíos, se destruyó porque Saddam estaba loco, porque destruyó a múltiples comunidades al mismo tiempo, no solo a la judía. O sea, no fue antisemitismo, fue anti todo. Pero el hecho es que la comunidad de Babilonia nos regaló, entre otras cosas, el Talmud de Babilonia, que es hasta la fecha el Talmud importante, el que la gente usa y discute para leyes y reglamentos sobre judaísmo. Y de ahí surgen todas las familias que alimentaron posteriormente lo que se llamó la ruta de la seda, desde Irak hacia el Marruecos y desde Irak hacia Hong Kong. Todo cubierto por gente de la comunidad, obviamente no solo por ellos, pero ellos estaban presentes en todo este comercio, en todo este desarrollo de esa época. Estos mismos judíos de Irak serían hoy judíos árabes, son hoy judíos árabes de origen árabe. La segunda destrucción fue la destrucción con los romanos.
Otra vez los judíos ortodoxos decidieron que Dios les había hablado, que en la mañana les prometió las escrituras, que iban a hacer un levantamiento, y hicieron un levantamiento para limpiar el templo de Jerusalén. A mi gusto, si lee uno con detalle esa historia, lo que había en el templo no era romanos, ni eran griegos, eran lo que hoy llamaríamos los judíos de Betel o los judíos de Bet Israel o algo por el estilo. Nuevamente, se suicidaron los grandes ortodoxos que, a pesar de decirse ortodoxos, hicieron todo lo contrario a lo que dice la ley judía, porque pues, la ley judía dice que no tienen por qué suicidarse por el judaísmo. Y curiosamente, los que no se suicidaron y los que no lucharon contra Roma se quedaron muy tranquilos. Sí, a los que pudieron se los llevaron a Roma, gracias a lo cual se creó, o sea, más bien se reforzó dramáticamente la comunidad judía de Roma, porque ya existía, tan existía que Flavio Josefo se la pasó desde lejos escribiendo y redactando lo que estaba pasando y tratando de explicar qué hacían esos judíos revoltosos en contra del imperio más grande, que además no tenía nada en contra de ellos, pero ellos tenían que rescatar sus nociones religiosas de lo que sea. El caso es que con esta nueva llegada de judíos a Roma, pues se creó todo nuevamente un pueblo comunitario, porque hasta este momento los judíos en Roma, igual que en Babilonia, habían adquirido una posición privilegiada porque sabían leer, sabían escribir, eran buenos en idiomas, sabían sumar, sabían restar, y, y pues por distintas causas que hoy no importa ahorita, pero contaban con la confianza absoluta del Senado romano para ser ellos quienes fueran a abrir nuevos territorios para el Imperio Romano. Y así llegamos a la creación de Sefarad. La creación de la conquista de España por Roma a través de, bueno, obviamente de las legiones romanas, con la administración y la supervisión de los judíos romanos. Bueno, entonces resulta que ahora que Babilonia y Sefarad se las debemos las dos a la destrucción del templo. Bueno, si los judíos ortodoxos siguen como van ahorita en Israel, vamos a ver qué otra comunidad nueva vamos a tener que celebrar en el futuro. Pero bueno, mientras eso sucede, vamos a regresar a los judíos romanos. Perdón, los judíos sefaradíes, como ustedes saben, estuvieron en España, estuvieron prácticamente 500 años, 600, 700 años en España. A veces tuvieron problemas, a veces no. No tuvieron problemas con los musulmanes, tuvieron problemas con los católicos. Que quede claro, sus problemas fueron con los reyes católicos, no con todos los musulmanes. En fin, el hecho es que al destruirse el centro cultural de España, al ser expulsados los judíos de España, más que nada para que el reino tuviera que pagar sus deudas, y otra vez lo mismo, usted dice, bueno, tenía deudas porque los judíos tenían el dinero. No, no es que los judíos tuvieran el dinero. En realidad el dinero lo tenían los señores feudales, los otros reyes de Navarra, de acá y de allá. Pero la ley católica dijo que no podían ser usureros, no podían dar préstamos con intereses. Y entonces, como los judíos sí podían, los usaban de intermediarios para dar esos préstamos a los reyes. ¿Qué tenían que hacer los reyes? Bueno, una de dos, o pagar, ahora sí que o pagar o matar. Y pues se les hizo fácil, los dominicos le prestaron la idea de decir, mira, si nos deshacemos de todos los judíos, además de que ya no tienes a quién pagarle, unificamos más España, pero además nos quedamos con todas sus propiedades. Y entonces se hizo la expulsión de España. Debemos subrayar que lo que más molestó a los reyes católicos y sobre todo a la Iglesia católica y a la orden de los dominicos fue que hubo judíos que decidieron que está bien, se vuelven católicos y ya, ¿qué les importa? Se quedan en España. Y eso los prendió, porque ellos realmente querían que todos se fueran. ¿De qué les servía si Abravanel se quedaba? ¿De qué les servía si los ricachones se quedaban en Madrid? Pues de nada, porque ellos querían sus propiedades y querían sus negocios y querían sus cosas. Entonces se creó el concepto de los nuevos cristianos. Los nuevos cristianos no es porque, ay, qué bueno, decidiste volverte cristiano y ya reconociste a Jesús y ya eres feliz. No, no, es porque ¿cómo te atreves
a querer quedarte cuando yo ya contaba, mi contabilidad ya contaba con tus casas y tus animales y tus negocios y tus todos para beneficio mío. En fin, el caso es que estos judíos sefaradís salieron de España. ¿A dónde se fueron? Bueno, unos se fueron a México, pero en México los persiguió la Inquisición. Fundaron Monterrey, fundaron algunos poblados en Pachuca, en Hidalgo, en Aguascalientes, en Jalisco, donde los iba o no persiguiendo la Inquisición. Monterrey fue el último lugar en el que la Inquisición los pescó, a pesar de que había un acuerdo con los reyes de España de que no los iban a tocar en Monterrey. Bueno, pero claro, fundaron Monterrey, crearon negocios en Monterrey y pues a la iglesia se le abrieron los ojos, entonces fue tras ellos otra vez, no para rescatar ninguna religión, sino para quedarse con lo que tenían. Bien, ahora, otros llegaron directamente a Holanda. De Holanda, bueno, perdón, llegaron a Holanda, primero a Ámsterdam, que era la única ciudad de libre, donde era posible tener una religión diferente. Tenían que vivir, cada religión tenía que vivir en su barrio porque los reyes holandeses no querían pleitos entre ellos. Entonces los protestantes tenían su barrio, los católicos su barrio, los judíos su barrio, todo el mundo tenía su barrio. Y podían salir y entrar, pero en la noche tenían que regresar a su barrio para que no hubiera que le gustó Chuchita, que ya van a perseguir, se van a ir a cenar con Lupita, nada. Cada quien en su lado y así todos más felices. En fin, de Ámsterdam empezaron a generar una serie de empresas y negocios con el imperio holandés, que en ese momento estaba creando ni más ni menos que Nueva Ámsterdam, posteriormente conocida como Nueva York. También de ahí fueron a Sumatra, a Indonesia, a todos lados, a Alemania, que estaba más cerca, a Austria y a Francia. En resumen, los judíos sefaradíes tuvieron una presencia dramáticamente importante en Inglaterra, en lo que es la Gran Bretaña, en Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, y todo centro de Europa. Cuando llegaron a Europa Oriental, estos judíos sefaradíes, por ejemplo, Itzhak Leibush Pérez, convertido después en Pérez, tomaron el Yiddish, que casualmente, nuevamente a mi gusto, el Yiddish ya lo tomaron del judaísmo, porque la gramática del Yiddish es totalmente latina como el judaísmo, pero sus palabras se enriquecieron dramáticamente con el alemán y el inglés, palabras anglosajonas de Holanda, de Alemania, pero no de Francia, curiosamente. Con el enriquecimiento del Yiddish se creó lo que hoy conocemos como el grupo Ashkenazí, que es el grupo de Europa Oriental y Europa Central de habla Yiddish, que posteriormente se extendió por todo el mundo, teniendo como centro cultural Lituania, como centro intelectual Lituania y como centro cultural Polonia. Bien, regresamos otra vez. En todos estos años, los judíos árabes siguieron viviendo felices y tranquilos en Marruecos, en Túnez, en Argelia, en Egipto, obviamente, incluso en el área de Turquía y ahí está la colonia de Afganistán, la colectividad de Afganistán, Hong Kong, claro, Irak, ya lo mencionamos, y la de Irán, que fue diferente y separada, que ellos no se consideran judíos árabes, ellos se consideran judíos persas. Y que igual, cuando Ciro les dijo a los judíos de Babilonia, ya se pueden ir a donde quieran, pues los abusados se quedaron en Babilonia y los demás se fueron a Persia, y los que no tenían de otra, como hoy dirían, los que no tenían papeles, los mandaron derechito de regreso a Israel. Muy bien. Estos judíos árabes, a pesar de ser tolerados en los países árabes, ¿qué quiere decir tolerados? Quiere decir que no tenían igualdad legal, pero nadie tenía igualdad legal. Ni las mujeres tenían igualdad legal, nadie tiene igualdad legal en los países árabes más que el Pasha y su circulito, pero fueron perfectamente tolerados y que fueron profundamente creativos, tan tolerados y tan creativos que no existe una cultura como tal judeo-árabe. No se creó porque
los judíos árabes estaban tan asimilados, no, miento, tan acoplados al medio ambiente y a las comunidades en las que vivían que no la necesitaban. En algunos casos, un poco en Túnez, un poco en Argelia, y en Argelia más que nada los de las montañas tuvieron un dialecto propio, pero el que predominó, sobre todo en Marruecos y en Argelia, fue el judesmo, porque llegaron todavía de Turquía, llegaron para allá, de España, llegaron unos cuantos para allá, y se preservó el judesmo, que después se refortaleció con la conquista francesa, donde estaban los judíos sefaradíes. Ahora, esto se va complicando porque pues, está entrelazado todo, pero como pueden ver, no es tan complicado. Los judíos sefaradíes tuvieron una cultura totalmente judeo-sefaradí. Tuvieron su idioma, el judaísmo, que seguiría vigente en muchos países si no fuera porque la autoridad, y así sea, la autoridad para el ladino de Israel vino a destruirla con la frase de que los vamos a ayudar, pues cuídate quien te ayude, porque esos los destruyeron a tal grado que la mayor parte de los sefaradíes hoy no conocen la diferencia entre judaísmo y ladino, cuando el judaísmo es un idioma por pleno derecho, que además es la fuente de la que surge el yiddish y la fuente en la que se conserva el español, buena parte del español antiguo con nuevas modalidades, y el ladino, que no es más que palabras hebreas escritas en letras latinas. Eso es todo lo que es el ladino. No es un idioma, no tiene gramática, no tiene libros, no tiene nada. Es para quienes nunca aprendieron a leer en hebreo, aprendieron a leerlo en letras hispanas. Y es que esa es una importante diferencia. En el mundo árabe, las escuelas judías eran únicamente escuelas de índole religiosa, no cultural. Por consiguiente, nunca se creó, nunca floreció una cultura judía. En el mundo sefaradí, sobre todo en Francia, debido a la influencia de la Alianza Israelita y en Europa Oriental, debido a la separación cultural con el mundo eslavo, se crearon escuelas que enseñaban, que educaban en el idioma de los judíos, que enseñaban ruso, enseñaban polaco, enseñaban alemán, pero la educación básica era toda en yiddish. En Francia era en judaísmo, y en una parte pequeña todavía, desgraciadamente desaparecida, de Salónica, el idioma oficial de la comunidad era el judaísmo. ¿Por qué desapareció? Bueno, porque el 90% de la comunidad de Salónica desapareció. Durante la Segunda Guerra la desaparecieron los alemanes. Igual que desaparecieron a la comunidad de Creta y a la comunidad de Chipre. Los hicieron pedazos a todos. Y no quedó una memoria cultural, quedó nada más. Quedaron sobrevivientes, y esos sobrevivientes, algunos quedaron en el Imperio Otomano, otros quedaron dispersos en Estados Unidos, un grupito en Nueva York, un grupito en Seattle, no había suficiente gente, y un grupo en Israel. Y el grupo en Israel decidió que les iba a hacer el favor de no, de ayudarlos, destruyendo lo que quedaba de su cultura. Hoy estuvimos tratando de encontrar libros en judaísmo, y solo encontramos uno reciente, que es el que hemos hablado muchísimas veces ya de él acá, pero muchísimas veces, que es el 101 cuentos modernos de Jova. Lo pueden ver en Diario Judío, lo pueden ver, ahí está en libros recomendados, que es un libro de cuentitos sobre Jova. Es algo así como, ¿cuál sería la versión de Jova? Pepito en español, en yiddish vendría siendo el shlimazl del pueblo. Bueno, Jova, él cuenta cuentitos, literatura. Sin embargo, si buscamos antes de la guerra, hay multiplicidad de libros en libros, revistas, periódicos en judaísmo, porque al igual que la mayor parte del mundo judío, también los judíos sefaradíes eran lo que llamaríamos de izquierda, eran de los que luchaban por los derechos de todos los demás.
eran los que luchaban por la independencia de los países en los que estaban. Y entonces esos son los judíos sefaradís. Los judíos sefaradís no son judíos misrajís. Vamos a la confusión final. En su gloria eterna por la salvación o la destrucción de los grupos culturales judíos, el Estado de Israel decidió crear a los misrajís. ¿Por qué? Porque necesitaba un término para identificar a los que iban a votar o los que deberían de votar o a los que les iban a dar favores, clientismo se le llamaría para el gobierno populista de Netanyahu. Y estos fueron los misrajís. Estos misrajís, cuando llegaron originalmente a Israel, fueron seriamente discriminados, eso no es indudable. Fueron seriamente discriminados porque además llegaron masivamente a un país que estaba en fundación, apenas creándose, pero que de ninguna manera se esforzó mucho por darles ningún beneficio. No importa todo lo que dijera Ben Gurión de sus rollos, de cómo odiaba a los judíos ashkenazim, en realidad es que Ben Gurión odiaba a todos los judíos y todo lo judío. Así que pues los morenos que venían del mundo árabe eran más que odiados, y no odiados, por lo menos despreciados por Ben Gurión, a los que dejó literalmente en, ¿cómo les llaman hoy? En trailers a la mitad del desierto. Pues porque ellos ya estaban acostumbrados a la arena, el calorcito, pues van derechito a la mitad del desierto a servir de buffer, de muralla humana para proteger las victorias del Estado de Israel en su guerra de independencia. Recordemos, todos los kibutzim, no es que ellos fueran la primera línea eran las de los kibutzim, y por algún motivo que me cuesta un poco de trabajo entender, pero que realmente pues, se llama finalmente educación y exposición a la realidad, los sefaradís nunca nunca convirtieron sus trailer camps y nunca se integraron ni a los kibutzim que existían, ni crearon sus propios kibutzim. Siguieron viviendo individualmente porque ellos vivían por clanes, igual que los árabes, igual que los musulmanes. Era el clan, era el papá de la familia y él era el propietario de todo. Y en un kibutz no hay propietarios. Entonces yo creo que este conflicto de imagen paternalista, digámoslo así, rompió por completo las posibilidades de estos judíos de volverse kibutzianos o de liberarse de las garras de estar pues con lo que se pudiera a la mitad del desierto. Después de la guerra de los 6 días, además hay que establecer, los judíos ashkenazim llegaron con una cultura a la que germanizaron aún más en Israel. Para quienes no lo saben, los 3 idiomas oficiales originales del Estado de Israel eran el hebreo, el árabe y el alemán. Porque pues, Weizmann y Herzl y todos ellos hablaban alemán y pues, hablaban alemán porque es el idioma, yo qué sé de qué, pero bueno, en fin, era el idioma cultural más importante antes de la Segunda Guerra. El caso es que ellos llegaron hablando idiomas, llegaron a escuelas, llegaron a crear orquestas, llegaron a crear universidades, facultades, grupos intelectuales, etc. Los judíos árabes llegaron a que los aventaran a la mitad del desierto y no tenían ningún, había que educarlos no en el concepto de que estuvieran mal educados, sino de enseñarles a actuar en una sociedad occidental a la que ellos no habían sido expuestos, o si habían sido expuestos, no habían sido expuestos de una manera integral, participativa, directiva. Les recuerdo, los judíos sefaradís fueron primeros ministros en Inglaterra, en Francia, en Gibraltar, incluso en Alemania. Eran judíos sefaradíes los que ocupaban puestos de gobierno, puestos financieros. Los judíos árabes eran tolerados, no podían ocupar esos puestos, no tenían esa experiencia. Y tampoco tenían una experiencia cultural. Hoy, gracias a toda la investigación que hizo Judith, que realmente fue mucho más profunda de lo que yo jamás había hecho, y mis respetos porque encontró muchas cosas, hoy los judíos misrajís son identificados, dependiendo del humor del día, como judíos de los originarios de los países árabes. Bueno,
Si estamos en Latinoamérica, la Federación Sionista Sefaradí decidió convertir en sefaradís a los judíos misrajís porque no tenía suficiente sefaradís y no tenía suficiente dinero. Y para generar ingresos para la Federación Sionista, pues de un plomazo decidieron que los judíos árabes son sefaradís porque no son ashkenazim, o sea, no por selección, sino por eliminación, y los pues, empezaron a nombrar a puestos importantes para que se sintieran más importantes y por sobre todo para conseguir acceso a sus chequeras. Dentro de este contexto, los judíos misrajís en Israel, que han sido los mayores beneficiarios del gobierno de Netanyahu y que realmente le deben al gobierno de Netanyahu su bienestar actual, estos judíos, estos judíos sefaradís, estos judíos misrajim cantan en hebreo, y cantan con palabras en árabe, con tonos árabes, con instrumentos árabes, pero eso no es música judeo-árabe, es música israelí, llamémosla en el mejor de los casos, pero no música judeo-árabe. La música sefaradí, cuando el rey Nimrod, a las 8 yo nací, la vida doy por el yerraquí, etcétera, es música sefaradí, que solo existe en el concepto, en el contexto sefaradí. Se escucha en todo el mundo, pero solo existe ahí. En cambio, la música en yiddish, pues es música en yiddish. Y la música jaluchiana, pues esa ya casi nadie la oye porque es de los izquierdosos israelíes, pero la música israelí, pues es israelí. Y muchos judíos tocan música israelí, cantan música israelí, sobre todo a últimas fechas, pero es israelí. Nadie llamaría esa música ni misrají, es más, la música israelí que cantan casi toda, aunque los mayores intérpretes son por lo general misrajís o sefaradís, eh, es música israelí, no es música de otro tipo. En fin, quería yo destacar todo esto porque luego hay confusiones y luego me dicen, no, es que tú nunca le das su lugar al judaísmo árabe. No, claro que le doy su lugar al judaísmo árabe. Realmente debo de reconocer, y no es que deba, todo el mundo reconoce que sin el judaísmo árabe, sin los judíos de los países árabes, no habría, por principio de cuentas, no habría Talmud. Sin el sefaradí no habría Mishneh. Sin el ashkenazí no habría muchas otras cosas y cuentos y hasidismo y todo lo demás. A un nivel más cercano, sin los judíos árabes no existiría Interlomas. Así de rápido, probablemente ya ni siquiera existiría una paupérrima comunidad judía en México, paupérrima a nivel cultural, porque las escuelas han ido desapareciendo todas, menos las del grupo, las que pertenecen a las comunidades árabes, que han crecido como locas, pero donde no enseñan cultura judeo-árabe, enseñan judaísmo y religión, que está bien, pero no cultura judeo-árabe. Creo que a lo mejor con estas explicaciones a lo mejor ya quedó claro para todos. A ver, ¿qué piensas, Judith? ¿Qué piensas, Isaac? ¿Alguien quedó? A ver, Daniel, yo creo que, o sea, no nada más en México por la Federación Sionista y no nada más esto, se han ido moviendo los términos, muy interesante toda la explicación de dónde surgen, qué surgen cada uno, pero hoy por costumbres religiosas o ciertas costumbres, los judíos sefaradís, como se determinan, junto con los judíos árabes, que además déjame decirte, México es el único lugar del mundo, yo creo, donde tenemos tantas comunidades o tanta separación entre Halevi, Shamis, eso no existe en ningún otro lado del mundo que yo sepa, todos son de judíos de Siria, ¿sí? Y acá tenemos los sefaradís, tenemos los ashkenazim y alguna que otro que surja por el camino. En el mundo en general los divides por la costumbre religiosa, por el tipo de rezos y por la manera de llevarlos y algunas costumbres como las de Pesach en cuestión alimenticia, es en donde se divide normalmente en Ashkenazim y Separadim, y yo creo que es lo que se ha ido haciendo en eso. También hablas en Israel, hablas de lo mismo, los Ashkenazim y los Sefaradís, no nada más se dio acá en México, sino se dio en general esa separación por esos factores, ¿no? Que fue principalmente la parte religiosa y un poco el origen, pero principalmente el origen
dio lugar a esa parte de las costumbres, incluyendo qué comen en Pesaj, que es una de las lugares, de los momentos donde más se nota la división en eso, y lógicamente otras tradiciones y costumbres, ¿sí? En varias de las, ¿cómo se llama? En varias de las celebraciones o actos religiosos de la comunidad, ya sea un rezo de luto, ya sea en las costumbres que se fueron dando en eso. Y es ahí donde se divide y en un momento. Ahora, no olvidemos también que en un momento dado sirvió muy bien para la parte de la solicitud de la famosa ciudadanía española, nacionalidad española, separándolo entre los Ashkenazim y todos los demás. O sea, si eras Ashkenazim, si eras Ashkenazim, no tenías digamos, no tenías la descendencia. Cualquier otro podría decir que venían sus ancestros de algún lado de España, sean de Turquía o sean de algún otro lado, ¿no? Entonces, es lo que De está los, pasando y fue la separación. Lógico, además, para esa nacionalidad, no nada más, ni siquiera ya llegó un momento que ni siquiera importaba si eras judío, ¿sí? O no, como muchos de los casos en México, donde mucha gente no judía, digo, no judía de profesar la bueno, religión judía hoy en día, se determinó sefaradí también, Daniel. no, no, no. Lo que pasa es que la ley española claramente dijo que les van a regresar el pasaporte y la ciudadanía española a todos aquellos que hayan perdido o olvidado su ciudadanía y que la quieran recuperar. No fue algo para los sefaradís. Los sefaradís fueron los que brincaron sobre eso, pero no fue para ellos. Específicamente la ley es genérica, precisamente para que nadie diga que fue para los judíos. Pero sí, no sé cómo los judíos de los países árabes podrían aplicar a esa ley, pero si aplicaron y si se las valieron, qué bueno. En Diario Judío hoy, ustedes pueden leer un artículo escrito por Harvey Goldberg que se llama De Sefaradí a Mizrahi y de regreso. Básicamente es un estudio sobre cómo el término sefaradí ha sido manejado políticamente a últimas fechas por el Estado de Israel para justificar una o la otra cosa. La realidad es que no importa. Cada grupo tiene sus cosas y afortunadamente porque cada grupo tiene sus cosas es por lo que ha podido sobrevivir el judaísmo. Porque si todos hubiéramos sido iguales, desde el primer Tisha B'Av hubiéramos desaparecido. Y afortunadamente no lo hemos hecho. Entonces, ahí los dejamos con esto de con qué es el término de Mizrahi, qué es el término sefaradí, qué es el término ashkenazí. Estoy seguro que vamos a regresar a todo esto en su momento. Yo quiero subrayar que yo no presento en Diario Judío ni en este programa absolutamente ningún libro ni ningún tema escrito por un sefaradí donde usan el término ladino, porque no podemos suscribirnos a la ignorancia. No existe el ladino. Y si alguien dice es un libro en ladino, pues un libro en ladino diría prácticamente en letras latinas S-H-M-A, Shma, porque eso es el ladino y no dice eso. Entonces, o aprendan el nombre de su idioma sin vergüenza y sin que se los cambie el gobierno de Israel, o nosotros no le podemos dar entrada a nada que no sea reconocido el judaísmo. Y ahora creo que tenemos aquí a Carmen con nosotros. ¿La tenemos? Ah, sí, tenemos a Carmen. Antes de que saludar, bienvenida Carmen. Y les recuerdo a todos que vayan a la sección de recomendados de Diario Judío, donde van a poder oír música sefaradí, van a poder escuchar palabras sefaradís y van a poder escuchar, o sea, el judaísmo, y van a poder leer el libro de... Este libro lo pueden comprar en Amazon, ahí también lo pueden pedir. Bienvenida Carmen. ¿Qué nos traes hoy? Hola Daniel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí un día más con ustedes. Hola Isaac, Judith y a todo el auditorio, muchos saludos. Espero que estén teniendo un viernes muy agradable. Y hoy traigo la historia de la primera sinagoga en México, la Ah, sinagoga Monte Sinaí. exactamente. Y subrayemos del grupo de judíos originarios de los países árabes. ¿De la, Exacto. ¿Mandé? de la ciudad de dónde? Pues en realidad Monte Sinaí fue fundada por todos los judíos de todos los orígenes. Y luego, pero luego se separaron.
Sí, luego se separaron. Estaban los judíos de Damasco, los judíos de Alepo, los judíos sefaradís, por supuesto, y también un grupo de judíos ashkenazitas que fundaron como tal Sociedad de Beneficencia y luego desembocó en la fundación del primer cementerio judío por Jacobo Granat y luego la sinagoga Monte Sinai. Que por cierto, nada más así para enriquecer lo que dijiste, Jacobo Granat también inventó el cine en México. Así que si estabas vivo ibas al cine y si estabas muerto ibas al cementerio. Y, bueno, Daniel, y como un detalle más, a los que quieran, en Diario Judío tenemos una entrevista con el hijo de la familia y descendiente de la familia Granat, que nos platicó toda la historia de la familia, todas las intrigas, por qué tuvo que salir, contra quiénes se metió, por qué creó el primer cine, todas las cadenas, todo lo que fue haciendo la comunidad. Ojo, muy importante, uno de los primeros cementerios bueno, el primer cementerio Ashkenazi que sigue siendo fue creado por él, sí, también. Digo, iba a decir el primer cementerio, pero es que el primer cementerio real es el de Monte Sinai, donde encuentras tumbas de todos los orígenes, por decirlo de alguna manera, y después se quedó convertido únicamente en el de la comunidad Monte Sinai. Entonces después vino el otro cementerio, que es por la familia Granata. Entonces, ¿Y tú si sabes quieren, por qué es la diferencia entre los de Damasco y los de Montsinaí? ¿cuál Digo, sería tu? Manguet David de Montsinaí, ¿Cuál es? Carmen. No hagas un Ah, chiste tonto que ofenda a la gente, Daniel. No, Tienes mija, cara de que va a ser alguna tarugada así de. que no hay chistes. La no, diferencia es que Alepo y Damasco están muy cerca. Sí. es los poblados, simplemente es que unos son no es de Alepo, otro de la Unos son de capital, y ciudad así. y unos son de provincia. La realidad es que unos eran los Exacto. industriales, los de ciudad, y los otros eran los provincianos, los que nadie Eh, entendía porque eran. Creo que es exactamente al revés. Sí. Eran los burócratas que se beneficiaban y participaban con quien fuera el régimen en Siria, que eran los de Damasco, que eran más propios, más correctos, más todo, y los de Alepo estaban en la ruta comercial. Los de Alepo tenían que ser más movidos porque esos no recibían beneficios, ya sabes, las concesiones que siempre dan los gobiernos. Y entonces los de Alepo, además de que por eso tienen otros colores de piel también, porque es mucho más mezclados por todos los que pasaban por Alepo. Pero Alepo, como lo acabamos de ver ahorita, la diferencia entre Alepo y Damasco no es una diferencia de las comunidades judías, es una diferencia de las ciudades de Alepo y Damasco, porque el levantamiento ahorita contra Assad fue en Alepo. Los que querían separarse, los que querían tumbar ese gobierno era Alepo, no Damasco. Y sobre todo porque Alepo era un poco más occidental y además debo de reconocerlo, son más aventados. Los de Alepo son requete aventados en todo, como que yo creo que algo viene ahí de que viene esta caravana y o te juntas o no te juntas porque ellos ya se van al desierto y se van y brincan y agarran las oportunidades con un valor, sin miedo, sin el miedo. Los Ashkenazim somos muchísimo, no todos obviamente, pero algunos somos muchísimo más miedosos